Ya, como estábamos diciendo antes, ¿no es cierto? Dentro, vamos a aclarar, dentro de los bienes de uso, ¿no es cierto? Está lo que tiene que ver con la, voy a repasar un poquito, ¿ya? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con todos aquellos bienes que sean superiores o iguales a 3 unidades tributarias mensuales. También puedo llevar registros, ¿no es cierto? Puedo inventariar bienes homogéneos, como por ejemplo cuando es un grupo enorme de bienes que en forma independiente, ¿no es cierto?, puedan tener un valor inferior a las 3 unidades tributarias mensuales. En ese caso, ¿no es cierto?, yo voy a utilizar el sistema de registro en forma individual o el sistema de registro como homogéneo, ¿ya? En el caso que los valores sean superiores a las 3 UTM, obviamente que los voy a tener que activar. Pero si se trata de bienes que en forma independiente, ¿no es cierto?, cuyo valor no sea superior a las 3 UTM, lo voy a tratar como un inventario administrativo, ¿ya? Porque, ojo, el hecho que yo no registre contablemente o que no active los bienes del activo, los bienes de uso, eso no significa que el municipio pierde el control de ellos. Debe existir un control administrativo, ¿no es cierto?, respecto de esos bienes, y lo cual el detalle mayor respecto de estos inventarios está dado, acuérdense ustedes, tenemos que habilitar las planchetas por dependencia, ¿no es cierto?, de todos los bienes que guarnecen cada una de las dependencias, ¿ya? Y esto es válido para el sector municipal, sector educación, sector salud, en lo cual, ¿no es cierto?, deben quedar claramente inventariado cada uno de los bienes. Ahora, aquí cada municipio debe adoptar el mejor sistema de cómo trabajan para los efectos de la elaboración, mantención y disposición de los bienes de uso, ¿ya? Dentro de cada departamento, de cada unidad, ¿no es cierto?, debe existir un responsable de inventario, ¿ya?, respecto de cada uno de los bienes que guarnece cada una de las dependencias. Por ejemplo, en el caso de las oficinas, bueno, el jefe de departamento o el jefe encargado del área será el responsable de que el inventario se permanezca actualizado y permanezca vigente, ¿ya? Porque no se trata solamente de levantar el inventario inicial y olvidarnos del inventario, ¿ya?, sino que ese inventario tiene que permanecer actualizado, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista contable, ¿ya? Y ambos casos, del punto de vista administrativo y del punto de vista contable, ambos bienes, ¿no es cierto?, tendrán que estar actualizados. ¿Qué significa esto? Que el inventario, del momento que lo elaboramos, ¿no es cierto?, lo levantamos, se entiende que posteriormente va a sufrir variaciones. ¿Por qué? Porque este es un registro dinámico, ¿ya? Los inventarios son dinámicos. ¿Por qué? Porque así como se van incorporando bienes al inventario, también yo puedo ir sacando bienes del inventario, ¿no? Bienes dados de baja, que ya no forman parte del inventario, por lo tanto tengo que sacarlos del inventario. Como así también incorporar nuevos bienes que se van adquiriendo y que van formando parte del inventario municipal, ¿no es cierto? Por lo tanto, de igual forma, así como ingreso y egreso bienes, también tengo que llevar el control respecto de los traspasos. Ojo con ello, ¿ya? De igual forma, ¿no es cierto?, todos aquellos traspasos de bienes entre unidades deben quedar debidamente registrados, ¿ya? Porque no hay que olvidar que los bienes, todos los bienes municipales, conforman el patrimonio municipal, que tienen un valor. Por lo tanto, cuando se pierde o cualquier circunstancia le pasa a los bienes, obviamente hay responsables respecto a ello, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿ya? Bueno, respecto de los activos biológicos, volvemos al orden que teníamos. En los activos biológicos, ¿no es cierto? No sé, los municipios prácticamente no tenemos activos biológicos, salvo algunos municipios, pero en ese caso, ¿no es cierto?,
¿A qué se refieren los activos biológicos? ¿Ya? Los vamos a revisar seguidamente. ¿A qué se refieren los activos biológicos? Impuestos, transferencia, impuestos. Procedimiento, declaración. Poderes, relaciones contables. Ya, vamos a ubicar, ¿no es cierto?, el concepto de activos biológicos para tener precisión respecto de que si nos afecta o no nos afecta. ¿Ya? Vamos a revisar. ¿Vale? Bueno, es un concepto que no lo tenemos nosotros internalizado como municipio, por cuanto, ¿no es cierto?, tiene que ver, como su nombre lo indica, con algo más científico, ¿ya? Que obviamente está radicado en otros servicios públicos que en algún momento, ¿no es cierto?, desarrollan algún tipo de estudio, ¿ya? Ya, instrucciones de primera adopción. Ejemplo de ajuste del valor de una edificación institucional por utilización del enfoque por componente. Acuérdense ustedes que para el concepto de primera adopción, especialmente los bienes de uso, ¿ya? Aquí se establece lo que son los componentes. Y en el caso, ¿no es cierto?, de los bienes, ¿ya?, de los bienes de uso tenemos el siguiente ejemplo. Dice, una municipalidad tiene una edificación respecto de la cual determina que el sistema de ascensores debe ser reconocido como un componente. La recepción definitiva de la edificación y el inicio de su utilización por parte de la entidad ocurrió el 1 de enero del 2013, siendo el costo de compra e instalación del ascensor de 50 millones de pesos, mientras que el resto del edificio tuvo un costo inicial de 550 millones. Al 1 de enero del año 2021, la depreciación acumulada de la edificación es de, si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto?, estamos frente al monto total de los 600 millones, que son los 550 más los 50 millones, ¿no es cierto?, me da los 600 millones. Acá estamos frente al monto global del bien, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hizo hasta el 30 de diciembre del año 31 de diciembre del 2020? ¿Cómo determinábamos la depreciación? ¿No es cierto? Tomamos los 600, ¿no es cierto?, considerando que los años de vida útil de todo el conjunto eran de 80 años, ¿ya? Por los 8 años que ya han transcurrido, ¿no es cierto?, porque habla del 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 años, ¿ya? Por lo tanto, la depreciación de dicho periodo hasta el periodo, ¿no es cierto?, del año 2021, ¿no es cierto?, es de 60 millones de pesos. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? ¿Hay dudas, consultas? ¿Ya? Ya. ¿Qué preguntas hay que responder? ¿Cuál es la vida útil del edificio? 80 años, ¿cierto? Porque así, bueno, se utilizó la escala de vida útil que ha establecido la Contraloría. ¿Cuál es la depreciación acumulada del edificio? 550, porque 550 es el monto del valor del edificio. Y el edificio tiene una vida útil de 80 años. Por los 8 años que han transcurrido, son 55 millones. ¿Cuál es la vida útil del ascensor? Son 16 años. Y aquí hay que distinguir. Y aquí va la diferencia, ¿no es cierto?, respecto de un componente de un edificio que sin duda forma parte del edificio, pero por sus características, ¿no es cierto?, tenemos que tratarlo en forma de componente, en forma independiente uno del otro. Aquí lo que estamos analizando en forma independiente lo que es el edificio,
versus lo que es el ascensor. El edificio, imagínese usted, son 80 años de vida, mientras que el ascensor tiene una vida útil de 16 años. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista hasta el 31 de diciembre del 2020, obviamente que hay una distorsión respecto de el término de la depreciación de este edificio. ¿Por qué? Porque estamos mezclando el, el, el valor del ascensor, ¿no es cierto?, considerándolo también a 80 años. ¿Se fijan? Mientras que el ascensor tiene duración de vida útil 16 años. Por lo tanto, hay hartos años de diferencia. Entonces dice, ¿cuál es la depreciación acumulada? Sí, dígame. Disculpe que le interrumpa. Tengo una duda. ¿Desde cuándo empezamos a contar los 80 años en este caso? Desde la, a ver, yo creo, en el fondo quiero consultar si estoy bien o no, que los 80 años empiezan a contar desde que tengo la recepción definitiva de la obra. Claro, se supone que los 80 años habría que sacarlo, porque si ya tenemos 8 años de vida consumida, esto fue en el No, año, esa es mi consulta. los 80 años Para, empiezan a correr del año 2013, ¿ya? desde la recepción de la obra. Es que yo quiero, más allá del No, pues, ejemplo de lo que usted está indicando, ya, es ya. desde cuándo yo tengo que computar los 80 años de Desde el momento, acuérdense ustedes, desde el vida momento útil que de un entra, inmueble, de una edificio. Es desde el mi momento, apreciación, pero no sé si estoy en lo correcto. desde el momento que entra en funcionamiento, ¿ya? Claro, porque no hay otro momento, digamos, ¿ya? En el momento que entra en Es que ahí, funcionamiento, sí, es que ahí es donde puede generar la relatividad cuando decimos cuando entra en funcionamiento, porque ¿correcto? no siempre coinciden. Entonces, para tener como un criterio uniforme, No, yo bueno, creo porque que, puedo yo tener ya creo la que en recepción este caso, definitiva, yo pero creo que puede que se sí, yo creo postergue que cuando entra en, el inicio del procedimiento. sí, yo creo que me parece bien la aseveración suya. Ahora, cuando entra en funcionamiento un bien que ya lo puedo ocupar, es cuando existe la recepción definitiva, en este caso la dirección de obra. ¿Ya? Está listo y está funcionando. O sea, yo subentiendo que a contar del día siguiente en que se autorizó la recepción definitiva, el inmueble está funcionando, que sería, ¿no es cierto?, nuestra base y nuestra fundamentación para decir, desde esta fecha yo empiezo a contabilizar los años de vida útil del bien. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, acá habla de el 1 de enero del 2003. En ese momento se supone que también puede ser de que el inmueble se haya comprado, ¿no es cierto?, que también es un tema no menor, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, para ver los años ya de vida útil que tiene ese bien, yo me puedo hacer asesorar por, ¿no es cierto?, por un tasador, ¿no es cierto?, un evaluador que me diga, ¿no es cierto?, cuántos años de vida útil ya tiene consumido, puedo estimar, y cuántos años de vida útil le queda al inmueble, ¿ya? Pero eso tengo que hacerme asesorar por un técnico, un profesional que así lo acredite fehacientemente. Ya, seguimos con el ejemplo, ¿cierto? Bueno, teníamos que dice que la vida útil del edificio son 80 años, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya estamos diferenciando entre lo que es el edificio respecto de lo que es un componente de este edificio. El componente está dado por el ascensor, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un edificio de 80 años de vida útil cuya depreciación respecto de su valor de edificación es de 55 millones. ¿Cuál es la vida útil del ascensor? 16. Por lo tanto, voy a determinar, ¿no es cierto?, la depreciación de este ascensor por los 16 años, ¿ya? Multiplicado por 8, me va a dar 25 millones. ¿Cuál es la depreciación acumulada de la edificación? Acá la tenemos, ¿no es cierto? Son los 600 millones, porque acá cuando hablamos de edificación, estamos hablando del edificio más el componente. Y eso fue lo que determinamos, ¿ya? Esperemos un segundito, ¿eh?
Ya, seguimos. Bueno, hablábamos acá, ¿no es cierto?, que dice, ¿cuál es la depreciación acumulada de la edificación? Y cuando hablamos de la edificación, vuelvo a repetir, estamos incorporando lo que es el edificio más el ascensor, que son los 600 millones, dividido por los 80 y multiplicado por los 8, por los 8 años. Por lo tanto, me da, ¿no es cierto?, 60 millones. Eso es lo que yo he depreciado este edificio con el componente incluido. Ahora, ¿cuál sería la depreciación acumulada de la edificación si hubiera utilizado desde un inicio el enfoque por componente? Primero que nada, ¿no es cierto?, tengo los 55 millones por el edificio, ¿ya? Más los 25 millones del ascensor. ¿Cuánto es el monto de la depreciación acumulada a esa fecha? Si hubiese utilizado el sistema de componente, de haber diferenciado el componente, son 80 millones, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que la depreciación está subvaluada, ¿ya? Bajo las NIEXP. ¿En cuánto? En 20 millones. ¿Por qué? Porque inicialmente, ¿no es cierto?, yo deprecié 60 millones, pero ¿qué es lo que pasa? Que el monto real, de acuerdo a la NIC, son 80. ¿Y qué tengo que hacer con los 20.000? Con los 20 millones, alguien que me conteste. ¿Qué debiera hacer? Un ajuste de primera opción, o sea, tendría que aumentar la depreciación. Correcto, tendría que aumentar el monto de la depreciación y habilitar en forma independiente registro para la edificación y un registro independiente para el ascensor, para llevarle, por decirlo de alguna manera, llevarle hoja de vida independiente uno del otro, ¿ya? Por lo tanto, claro, corresponde hacer el ajuste respectivo. ¿Y cuál es el ajuste que vamos a hacer? Ahí está. Se fijan ustedes que es un ajuste de primera adopción, ¿no es cierto? Porque estamos reconociendo, ¿no es cierto?, un mayor monto de depreciación y lo estamos tirando directamente a ajuste de primera adopción, que es una cuenta complementaria de patrimonio, porque estamos frente a una cuenta código 3, ¿ya? Y vamos a aumentar la depreciación acumulada de edificaciones por 20 millones, ¿ya? No sé si hay consulta. Aquí estamos utilizando la cuenta contable de patrimonial, que es de patrimonio, ajuste de primera adopción, por 20 millones de pesos, ¿ya? Estamos aumentando el monto de la depreciación, por otro lado estamos reconociendo una disminución, ¿no es cierto?, del patrimonio en 20 millones, porque hay un mayor ajuste por depreciación, ¿sí? Dígame, ¿alguien quería consultar algo? ¿Sí? ¿Alguna opinión respecto a lo que estamos hablando? No hay duda. Seguimos. Activo y pasivo que se pueden reconocer durante un plazo mayor. No podrá exceder del 31 de diciembre del 2023 y se realizarán con efecto en la cuenta 31105 ajuste de primera adopción en el periodo que sean reconocidos. Por ejemplo, acá están los bienes nacionales de uso público, cuyo control sea municipal. Por eso hay que verificar bien y hay que hacerse asesorar por el área jurídica de cada municipio. También tenemos que verificar, ¿no es cierto?, todos aquellos intangibles generados internamente. Como explicaba adelante, por ejemplo, la generación de un software para uso interno municipal a través de, generado por el municipio, ¿ya? Los activos concesionados y sus pasivos asociados, ¿ya? Recuerden ustedes que cuando estamos frente a activos concesionados también surgen, a raíz de este mismo procedimiento, pasivos que se asocian, ¿no es cierto?, a los activos concesionados. Planes de beneficios definidos y otros beneficios a los empleados a largo plazo, ¿ya? También, ¿no es cierto?, puede tener que hacer los ajustes y lo voy a tener que hacer contra la cuenta ajuste de primera adopción, ¿ya? Convergencia al plan de cuenta. Dice, es importante señalar que en lo posible se han mantenido las mismas codificaciones y niveles de agrupación con algunas adecuaciones para cumplir con la normativa internacional de contabilidad del sector municipal, ¿ya?
aquí tenemos cuentas eliminadas y reclasificadas en otras cuentas, la apertura del año 2021. Por ejemplo, ¿cuáles se eliminaron? Cuentas eliminadas, las 14202, ¿cierto? Que eran las obras de arte. Las 14203, biblioteca, museos y similares, ¿ya? También se eliminan, ¿no es cierto?, la cuenta bienes excluidos. Ahora, esto no significa que la información se elimina también, sino que se reclasifican, ¿ah? Sino que la 14202 irá a ir, por ejemplo, a las obras de arte, irá a ir a la nueva cuenta que está creada para no me recuerdo bien el código, que tiene que ver justamente con las obras de arte, ¿ya? Que no son específicamente obras de arte, pero también tiene un nombre más genérico. También se elimina la cuenta 14203, biblioteca, museos y similares, ¿ya? La cuenta 13106, bienes excluidos, ¿ya? La cuenta que al 1 de enero deberán desagregarse, la 13104, materiales de uso consumo, que también hay que reclasificarla, ¿ya? Desagregarla. La cuenta que al 1 de enero se deberán reclasificar en relación al plazo de vigencia, ¿ya? Por ejemplo, la 122.0199, otro activo financiero a corto plazo, que también, ¿no es cierto?, se va a tener que reclasificar y establecerse si es a corto plazo o si es a largo plazo, ¿ya? Y las cuentas que al 1 de enero del 2021 se reclasifican en relación a su destino o uso, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. Luego tenemos los cambios del catálogo de cuentas. Creación de nuevos conceptos, ¿no es cierto? Y aquí aparecen las propiedades de inversión. Aparecen como nueva cuenta, ¿no es cierto? Los bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, ¿ya? Deterioro acumulado de activos intangibles, etc. ¿Ya? Y aquí aparece, ¿no es cierto? Delante veíamos la cuenta obras de arte que fue eliminada, pero ¿dónde la vamos a reclasificar? Como ejemplo, ¿no es cierto? Lo más probable es que vamos a tener que reclasificarla en bienes de patrimonio histórico, artístico, científico y o cultural, ¿cierto? Por tanto, ahí vamos a tener que hacer una reclasificación de todas estas cuentas. Tenemos los códigos subgrupos que se modifican su denominación, ¿ya? Tenemos cuentas que modifican su denominación como otros activos financieros a corto plazo, ¿cierto? Creación de cuentas y aparecen las edificaciones de inversión, ¿ya? La 15401. Las cuentas suspendidas que se reactiva su uso. Hay algunas cuentas que estaban suspendidas pero que se incorporan, ¿no es cierto?, dentro de este nuevo proceso de registro de acuerdo a la NIC SP, ¿no es cierto?, sector municipal. Cuentas que se eliminan, aparecen ahí la obra de arte, bibliotecas, museos y similares, lo cual toda esta información debiera, ¿no es cierto?, registrarse en bienes de patrimonio histórico, artístico, científico y o cultural, ¿ya? Lo mismo ocurre con bibliotecas, museos y similares, ¿ya? Hay municipios que tienen museos o bibliotecas de los que están conectados. ¿No? Generalmente la mayoría de los municipios Sí, tienen biblioteca. biblioteca, exacto, ¿ya? Bueno, ahí hay que incorporar estos activos. Obviamente vamos a tener que reclasificarlos. ¿Por qué? Porque se elimina, ¿no es cierto?, el concepto de biblioteca, museos y similares. Obviamente que esto única y exclusivamente para dar cumplimiento a las normas, a la NIC SP, ¿no es cierto?, municipal. ¿Por qué? Porque el plan de cuenta es diferente. No es el mismo que teníamos al 30 de diciembre del año 2020. Seguimos. A ver, vamos viendo acá respecto a las instrucciones de la primera adopción. Dice el instructivo vamos a ver si es verdadero o falso. ¿Ya? Quiero que ustedes participen todos los que estamos conectados.
El instructivo de primera adopción, el cual deberá ser aplicado por las municipalidades, tiene por objeto establecer los procedimientos que se deberán efectuar para el traspaso de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio desde su clasificación actual hacia aquellas establecidas en la nueva normativa contable. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Estamos todos de acuerdo que es verdadero? ¿Alguien opina diferente? Verdadero. ¿Ya? ¿Quién más opina que es verdadero? ¿Sí? Ya. Bueno, la respuesta obviamente es verdadero. ¿Por qué? Porque la primera adopción, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que tenemos que proceder a hacer los ajustes, ¿no es cierto? De acuerdo, primero que nada, con los procedimientos nuevos que se establecen, ¿ya? Y aplicar, obviamente, la nueva normativa. La nueva normativa contable está establecida en la resolución 3 de la Contraloría General de la República, ¿ya? Seguimos. Dice que en el instructivo de primera adopción se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valorización y revelación de los activos pasivos y patrimonio de los estados financieros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? ¿Alguien opina diferente? ¿Sí? ¿Alguien opina diferente? ¿Todos estamos de acuerdo que es verdadero? Es verdadero, ¿cierto? Dice que en el instructivo de primera adopción se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valorización y revelación de los activos, pasivos y patrimonio de los estados financieros. ¿Ya? Vamos a la número 3. Dice, en relación al costo atribuido, la municipalidad podría utilizar el costo atribuido solo cuando disponga de la información de costo o costo histórico. ¿Verdadero o falso? Falso. Cuando no Falso. lo disponga. ¿Por qué es falso? ¿En qué Cuando caso se no aplica? disponga de la información de costo o costo histórico. ¿Ya? El costo atribuido, ¿no es cierto?, se aplica cuando no conocemos, ¿no es cierto?, costo alguno del bien. Pero acá dice, solo cuando disponga de la información del costo o costo histórico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos decir que es falso. Acuérdense ustedes que el costo atribuido, ¿no es cierto?, puede utilizar el valor dentro del costo atribuido. ¿Qué criterio puedo utilizar para atribuirle el costo? Valor de mercado. Valor de mercado, ¿cierto? Y el valor de mercado es el valor razonable, ¿ya? Que es una de los temas, digamos, puntuales. Esperemos un segundito, ¿ah? Voy a... Ya, seguimos. Ya, decimos entonces que el costo atribuido, ¿no es cierto?, puede ser el costo
el costo que es, ¿no es cierto?, que corresponde al valor realizable, que puede ser el valor de mercado. Es cuando no tengo ningún dato para poder determinar cuál es el costo real del bien. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, dice que corresponderá al valor realizable o al costo de reposición depreciado, y esto es, dijimos que era Verdadero. verdadero, ¿cierto? Ya, para este efecto, este enunciado es verdadero. En el número 5 dice que la norma exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubiera utilizado la nueva normativa. Verdadero. ¿Ya? Verdadero, ¿cierto? ¿Ya? Y lo manifestamos hace un ratito atrás, ¿no es cierto? Es como que si siempre hubiese existido, por lo tanto, en este sentido, tenemos que retrotraernos, ¿no es cierto?, a ejercicios anteriores, pero sin modificar la información ya establecida. ¿Ya? Esperen un segundito que hay un perrito que está ladrando mucho y me molesta mucho. Vamos a hacerlo callar. Disculpen, ¿eh? Ya, entonces dice que la norma exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubiera utilizado la nueva normativa. Y ahí hay un claro ejemplo respecto de aquellos bienes de uso que están totalmente depreciados, ¿no es cierto?, pero que siguen prestando servicio al municipio. Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Es recalcular la depreciación acumulada, sin alterar para atrás la información ya procesada. ¿Ya? Seguimos. Bueno, de acá del resultado de la aprendizaje, reconocer las herramientas utilizadas por las municipalidades en la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, ni ISP, a contar, bueno, del 1 de enero del 2021. Hay un error de copia. ¿Cuál es el contenido? Que nos basamos en para esta normativa, ¿no es cierto? Tenemos el oficio Contraloría General número 36796 del 16 de septiembre del 2020, en que imparte las instrucciones al sector municipal sobre saldos iniciales y ajuste de primera adopción para el ejercicio contable año 2021. Luego tenemos el oficio Contraloría General, ¿no es cierto?, el 64327 del 30 de diciembre del 2020, donde imparte instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable año 2021. Y el oficio Contraloría General 101166 del 30 de abril del 2021. Luego dice el oficio Contraloría General, el 36796 del 16 de septiembre del 2020, dice que la presente instrucción tiene por objeto dar directrices previas al inicio del ejercicio contable presupuestario del 2021 para que las municipalidades del país puedan adaptar sus sistemas contables y los nuevos requerimientos normativos, en especial a lo que se refiere al traspaso de saldo y los ajustes a la apertura establecidos en la nueva normativa para la primera adopción y ajustes de errores. ¿Ya? Ajuste primera adopción de la normativa contable, ¿no es cierto?, NIC SP, Contraloría General, para el sector municipal. ¿Qué tenemos acá? Dice homologación de cuentas y saldo. El oficio circular 12203 del 2020 de este origen, que imparte las instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada por la resolución 3 del 2020, establece la metodología que se deberá efectuar para la convergencia del plan de cuentas, en atención en que el cambio normativo modifique el plan de cuentas vigente al año 2020. Por tal motivo, al 1 de enero del 2021, las municipalidades deberán y tendrán que reflejar los saldos de apertura conforme al nuevo plan de cuenta, para lo cual deberán ceñirse a lo instruido en dicho documento. Y ahí en este documento, ¿no es cierto?,
dan todas las directrices y todo el procedimiento, cómo hay que hacerlo desde el punto operativo, para poder dejar claramente señaladas las cuentas, ¿no es cierto?, con sus respectivos saldos. Por tal motivo, ¿no es cierto?, al 1 de enero del 2021, las municipalidades tendrán que reflejar los saldos de apertura conforme al nuevo plan de cuenta, para lo cual deberán ceñirse a lo incluido en dicho documento. ¿Ya? Respecto a los saldos iniciales, los municipios deberán informar los saldos iniciales de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio al 1 de enero del 2021 mediante el balance de comprobación y de saldo agregado y el balance de comprobación y de saldo desagregado por la gestión municipal y sus servicios traspasados, educación, salud, cementerio y menores en los casos que correspondan. Tiene que ser en formato, tiene que haber sido en formato TXT definido en el anexo A. Para lo anterior deberán considerar el plan de cuenta establecido en el aludido oficio circular 11061 del 2020. Dice que adicionalmente, solo para este periodo 2021, los municipios deberán remitir sus saldos de apertura mediante la planilla Excel definida en el anexo B a la casilla de correo electrónico NICS Contraloría, lo cual será revisada por este organismo contralor para determinar la congruencia con los saldos de cierre del ejercicio anterior y con las instrucciones de primera adopción. Una vez autorizados los saldos enviados al municipio, deberá realizar la carga de los informes con los saldos iniciales, ¿no es cierto?, al Sicogen 2. El archivo Excel deberá contener los saldos de apertura de la gestión municipal y sus servicios traspasados por cada cuenta contable nivel 2 del municipio, de acuerdo a lo establecido en el mencionado oficio circular 11061 del 2020. Plan de cuenta para el sector municipal, solo de aquellas cuentas que tengan saldo y su fecha de envío. Bueno, no sé si hay municipios que todavía tienen problemas de poder dilucidar sus saldos iniciales. Hay municipios de los que están conectados. Hay municipios que aún tienen dificultades para poder habilitar estos saldos de cuenta. Fueron autorizados previamente por la Contraloría los saldos para poder incorporarlos al Sicogen 2. ¿Sí? Están todos al día, pareciera. Bueno, en su momento, ¿no es cierto?, hubo que mandar esta información previo a la Contraloría y la Contraloría autorizó, ¿no es cierto?, poder incorporar estos saldos que se ajustaban a la nueva normativa para la posterior elaboración de los estados financieros mensuales, ¿cierto? ¿Duda, comentario, alguna experiencia que han tenido los municipios respecto a esto? Que diría yo que es una de las principales acciones que debe hacerse con la nueva normativa contable. ¿Ya? ¿No hay consultas, comentarios, consideraciones? Bueno, seguimos. Ajustes a los activos y pasivos, los ajustes a la apertura, dice. El citado oficio circular del 2020 de este origen establece que una vez efectuada la apertura del ejercicio contable 2021, se deberá proceder a ajustar dichos saldos iniciales, cuando corresponda, con el propósito de reconocer los activos y pasivos conforme a los nuevos requerimientos de reconocimiento y valoración y dar de baja contable aquellas partidas que no estén permitidas. ¿Ya? Por lo tanto, todavía estamos en el proceso, ¿no es cierto?, de incorporación y de valoración de aquellos activos, pasivos, ¿no es cierto?, que deban reconocerse como, ¿no es cierto?, operaciones de primera adopción, y los incorporando en el sistema contable. ¿Ya? Consultas, dudas, aportes que le pudiese servir a otro municipio, alguna experiencia.
especialmente lo que tiene que ver con la incorporación. Yo creo que uno de los temas más relevantes en estos momentos tiene que ver con la incorporación de los bienes de uso, ¿ah? Que es un trabajo bastante arduo, que es un trabajo con bastante detalle, ¿ya? Y es un trabajo que tiene participación, yo diría, todo el municipio, porque aquí no solamente es responsabilidad de la unidad de administración y finanzas, la unidad de administración y finanzas lidera, ¿no es cierto?, con las instrucciones, con el apoyo teórico y práctico para poder concretar todo este proceso, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una participación de trabajo en equipo. Y por eso que la normativa, en algún momento, y de hecho existe, algunas guías para la elaboración del inventario físico, en la cual estableció todo un cronograma y estableció todo un procedimiento para formar equipos de trabajo, ¿ya? Para formar quiénes son los responsables, quiénes los integran, ¿no es cierto?, los plazos, ¿ah? Y la idea, obviamente, es formar equipos de trabajo para el cumplimiento de esta responsabilidad, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, no es solamente un trabajo de la Dirección de Administración y Finanzas o del área contable, sino que es un trabajo en equipo, en lo cual todos los funcionarios se verán involucrados en este proceso, ¿ya? Hay municipios que han tenido dificultades para la elaboración de este trabajo. Se han conformado equipos de trabajo para la elaboración de este proceso. ¿Algún municipio que nos cuente su experiencia? ¿Cuál es o por lo menos cuál es la experiencia que tienen algunos municipios ya o en qué etapa se encuentra? Pues yo sé que todavía no han terminado muchos municipios este proceso por razones de tiempo, por lo que sea, por falta de apoyo, ¿no es cierto? ¿En qué etapa están algunos municipios en este proceso? ¿No? ¿Nadie quiere comentar o compartir la experiencia? Alguien en la Municipalidad de Teno, Mariana Roja, nos comenta algo. Si pudiese comentarnos a través del micrófono, ¿sí? Sí, lo más probable, por lo menos por nuestra parte, estamos atrasados. A lo mejor por eso uno no dice mucho. Estamos No trabajando importa. en eso, estamos actualizando. Hay mucha información que no contamos, mucho apoyo tampoco hay. Así Claro, que ha sido un poco difícil, pero vamos avanzando y eso, o sea, si igual toda esta normativa es más compleja que la que nosotros teníamos registrada. correcto, correcto. Por lo menos eso Sí, es por nuestra parte. ya. ¿Hay algún otro municipio que pueda contarnos la experiencia? Esto no se trata de control, así que podemos conversarlo con toda confianza, porque de toda esta conversa y de esta participación, de esta interacción, pueden surgir algunos tips para que algunos municipios los tomen como ejemplo, ¿no es cierto? Y puedan avanzar en ello. ¿Ah? Que de repente por falta de conocimiento, por falta de apoyo, ¿no es cierto? Estas tareas se retrasan. Yo creo que de igual manera podemos comentar y podemos intercambiar, ¿no es cierto?, experiencias respecto a este tema. Vuelvo a repetir, esto no es un tema de control, digamos, ¿ya? Para que nos quede claro. Es un tema de compartir experiencias, ¿no es cierto?, de otros municipios, ¿ya? ¿Alguien quiere comentar? Buenos días, acá Catherine Caña, de la Municipalidad de San José de Maipo. Ya, perfecto. Nosotros también estamos súper mega hiper atrasados con Psicogem, con todo lo que hay que cargar en Psicogem, Ya, porque, bueno, como hubo cambio de alcalde, ya. la persona que hacía esto era una sola y se fue, Ujú. y no tenemos nadie quien nos dijera cómo se hacían las cosas, así que ahí Ya. estamos avanzando.
gracias a Dios en Cachile igual nos ayudan harto. También he estado aquí con otro colega, Claro. Raúl, él también me ha ayudado harto. Y bueno, Ya. yo llevo aquí, voy a cumplir 3 meses. Entonces, Ya. estamos ahí día a día tratando de De- arreglar y de poder cargar la información. Claro. Estaba ni siquiera el año pasado, los diarios del año pasado, pero Ya. eso por lo menos ya está el día ahora. Ya. Pero Perfecto. nos falta el presupuesto inicial, todo lo de Psicogem de este año. Ya. Ya. Bueno, ahí, bueno, en ese caso ustedes deben tener el presupuesto aprobado del año 2020, debe estar, o sea, para el año 2021, debe estar Claro, aprobado. yo igual ya lo envié a Contraloría, que tenemos unas analistas ahí ¿Ya? a cargo de nuestra municipalidad. Ya está ¿Ya? aprobado, pero hay que cargarlo, no me cuadra con el... Claro, tiene que cargarlo en el psicogen, ¿sí? Claro. Ujú. Entonces no me cuadra como con algo de proyectos, pero es más por un tema Ya, interno que no tienen los códigos INI creados. ya, ya, correcto. Entonces ya sabemos por lo menos por qué es. Perfecto. Bueno, mira, yo igual, de igual manera, ¿no es cierto? El sistema municipal es tan específico en la cual cuando uno estudia, obviamente no estudia la parte pública, más orientada al sector privado. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la gestión financiera contable municipal tiene que ver más con la experiencia que uno va adquiriendo en el tiempo. ¿Te fijas? Por lo tanto, de igual forma se hace un poco más complejo, especialmente todo este tipo de información, más aún, ¿no es cierto?, cuando se trata de nuevos requerimientos, nueva información que hay que confeccionar. Por lo tanto, todo esto nuevo, obviamente, viene arrastrado desde la información de muchos periodos anteriores, ¿cierto? Y yo entiendo que muchas personas que están recientes en los municipios les pueda costar poder asumir, ¿no es cierto?, en términos del punto de vista práctico y teórico, poder entender algunos conceptos, ¿ya? De igual forma, ¿no es cierto?, igual hay que hacerse asesorar por un lado, y por otro lado también, yo creo que es como necesario de repente intercambiar experiencia con otros municipios, ¿ya? Que igual sirve para de repente resolver situaciones, ¿ah? Yo sé que en alguna provincia, ¿ya? En alguna provincia, en alguna región, había un trabajo súper positivo desde el punto de vista operativo con las áreas de finanzas y contabilidad de varios municipios, ¿ya? En la cual intercambiaban opiniones, intercambiaban experiencias y de ahí sacaban, digamos, resultados súper provechosos para implementarlo en cada una de las municipalidades. Y también les servía obviamente, de experiencia y de prácticas para poder resolver situaciones que tenían pendientes y las cuales no podían resolverla en realidad, ¿ah? De igual forma, les sugiero que hacerse asesorar o pedir apoyo, ¿no es cierto?, en aquellos municipios que pueden ser mayores o de mayor importancia para que poder resolver los problemas de cada uno de los municipios, ¿ya? Porque como digo, no hay una especialidad, no hay una especialidad, valga la redundancia, específica respecto de la gestión municipal. Por lo tanto, muchos de los procesos que uno desarrolla en las municipalidades tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Por lo tanto, igual yo los insto a poder conectarse con el resto del municipio y tratar de sacar lo mejor posible de cada uno de ellos, ¿ah? Yo entiendo que es una tarea difícil, es una tarea nueva, ¿ya? Pero de igual forma vamos a tener que resolverla y sacarla adelante, ¿ya? Con todos los esfuerzos posibles. Yo sé también que de repente en algunos municipios, ¿no es cierto?, la gestión administrativa, la gestión contable no es muy bien recepcionada de parte desde las autoridades, ¿no es cierto?, y de las jefaturas intermedias también, ¿ya? No existe el apoyo suficiente, no existe el apoyo concreto para poder resolver este tipo de situaciones, ¿ya? A ver, aquí voy a remitirme un poco. Bueno, acá hay una municipalidad dice, a través de tesorería tenemos valorización de bienes.
hay bienes que no están a nombre del municipio, así que jurídico haciendo las gestiones y conservar. Obvio, ahí cuando no tengamos claridad respecto de los bienes, especialmente de la propiedad o de la propiedad o del control de los bienes, ¿no es cierto? De igual forma hay que hacerse asesorar por el área jurídica respectiva. ¿Ya? Me parece bien la observación. Bueno, acá hay otra experiencia que en San Juan de la Costa se creó en el año 2019 un equipo de trabajo para trabajar en el tema, pero después por la pandemia no pudimos avanzar como hubiésemos esperado. Bueno, aquí la pandemia también nos ha jugado la mala pasada en términos de que se direccionó, ¿no es cierto?, la administración, los controles, todo en otro sentido, ¿ya? Tuvimos que, ¿no es cierto?, muchos los funcionarios han tenido que trabajar, algunos en teletrabajo, lo cual dificulta de todas maneras la gran diferencia que existe con el trabajo presencial, ¿ya? Pero de igual forma vamos a tener que sacar adelante este trabajo y poder, ¿no es cierto?, resolverlo. Dice, estos ajustes se deberán efectuar con posterioridad a la apertura del año 2021, durante el año o en el restante periodo de transición para aquellas municipalidades autorizadas por la Contraloría General de la República, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un tema y yo les sugiero que municipios que estamos todos atrasados, ¿no es cierto?, pidamos las autorizaciones a la Contraloría, especialmente lo que dice relación con los bienes nacionales de uso público, para usar, ¿no es cierto?, la franquicia de la ampliación de plazo, el cual vence, ¿no es cierto?, el 31 de diciembre del 2023, lo cual, ¿no es cierto?, podemos descargar cierta preocupación de ciertos bienes que, si no hacemos esa gestión, obligatoriamente vamos a tener que incorporarlos de aquí al 31 de diciembre del 2021. Entonces, por eso les recalco, hagamos las gestiones de hacer las peticiones a la Contraloría respecto de solicitud de las ampliaciones de plazo. ¿Ya? No sé si hay municipios que ya han gestionado estas solicitudes. ¿Hay municipios que han gestionado esta solicitud ya o no? Que nos pudiese servir y poderlo transmitir al resto de municipios que están conectados, que nos puede servir de experiencia, o de compartir el proceso que han hecho ya otros municipios. ¿No? Ya, pero yo les vuelvo a repetir, háganlo y háganlo rápido, pronto. No esperen el último tiempo, el último mes para hacerlo. Si tenemos claridad que ya no lo vamos a poder hacer al 31 de diciembre del 2021, gestionémoslo ya, que es un simple oficio en el cual se pide la autorización para ampliar el plazo, obviamente argumentando las situaciones que motivan a esta solicitud, ¿ya? Y cada municipio tendrá sus problemas, ¿no es cierto?, internos, administrativos, de proceso, de informático, etcétera, para poder implementar esta normativa, ¿ya? Así que yo les insto a que hagamos rápido ya la solicitud de ampliación de plazo. Luego dice, estos ajustes deberán realizarse únicamente al periodo de apertura en los informes del balance de comprobaciones de saldo agregado y el balance de comprobaciones de saldo desagregado, de manera conjunta, ¿ya? Sí, porque tienen que ir cuadrada la información, no podemos presentar a la G por un lado y el BD por otro lado, ¿ya? Tienen que ser concordantes. Los ajustes de apertura solo deben contener las transacciones que serán ajustadas, en el mismo formato que se utiliza para el envío de la información mensual, en las columnas saldo deudor o saldo acreedor. Se deberá informar el nuevo saldo de apertura resultante producto de la aplicación del ajuste. ¿Ya? Eso se informa, ¿no es cierto?, conjuntamente con la información mensual. Acá tenemos el oficio número 64327, ¿no es cierto?, donde se establece, ¿no es cierto?, que es de la Contraloría, donde se establece, dice la Contraloría General de la República, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, especialmente de aquellas que le otorga la Ley 10.336, de organización y atribuciones de esta entidad, vienen a reiterar a las municipalidades del país que el registro de la información de las distintas operaciones que realizan en el cumplimiento de la gestión que les compete desarrollar deben ajustarse durante el ejercicio año 2021 a la normativa del plan de cuentas
procedimientos contables e instrucciones vigentes contenidos en la resolución 3 del 2020 y los oficios 11.061, 59.549, 36.796, todos del 2020, y número 20.101 del 2016, todos ellos de la Contraloría General de la República. ¿Ya? Ahí están todas las normativas sobre el ejercicio contable del año 2021. Aperturas de cuentas. ¿Ya? Deudores y acreedores presupuestarios. Dice que las entidades edilicias que al inicio del ejercicio contable, año 2021, mantengan saldo en las cuentas 121.92, cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, y 221.92, cuentas por pagar de gastos presupuestarios, deberán traspasarlos en su totalidad a las cuentas contables 115.12.10, cuentas por cobrar, recuperación de préstamos, ingresos por percibir, ¿ya? Y la 215.3407, cuentas por pagar, servicios de la deuda, deuda flotante respectivamente, en armonía con los conceptos establecidos en el clasificador presupuestario para registrar los derechos por percibir, los ingresos devengados y no percibidos, y las deudas exigibles, compromisos devengados y no pagados, pendientes al 31 de diciembre del año anterior. Al efecto, corresponde aplicar el procedimiento R04, apertura de deudores y acreedores presupuestarios, que se encuentra incluido en el oficio circular 59.549 del 2020 y donde aparece el manual de procedimientos contables. ¿Ya? Como se aprecia, dice la regla de integración contable presupuestaria con el principio de imputación presupuestaria es prioritario en las instrucciones. Ya, aquí hay que aclarar. Cuando hablamos de cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, estamos hablando, ¿no es cierto?, de todos aquellos ingresos que quedaron devengados al 31 de diciembre del 2020 y que se traspasan para el ejercicio contable del año 2021. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tener claro en ese sentido sobre este proceso. Ahora, no podemos, pero hay una norma especial que la vamos a explicar después, respecto de no podemos devengar o registrar en ingresos por cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, ¿no es cierto?, partidas que no estén devengadas en el año 2020, ¿ya? ¿Por qué? Porque los saldos de estas cuentas tienen que ser los mismos saldos que yo traspase para el ejercicio siguiente. No puedo variarlos, ¿ya? ¿Por qué? Pues se supone que esos vienen cuadrados con el ejercicio anterior y que en su momento, yo cuando determiné estos saldos, yo tuve que hacer, ¿no es cierto?, el inventario de ingresos o cuentas por cobrar, ¿ya? ¿Y cuáles son las cuentas por cobrar que habitualmente me quedan registrados al 31 de diciembre? A ver, vamos aclarando. A ver, ¿quién me lo puede comentar? ¿Quién me puede comentar qué tipos de cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios me quedan registrados al 31 de diciembre que no fueron percibidos? Pueden ser de Sí. patentes. Patente, ¿no es cierto? Permisos Permisos de de circulación. circuito, ¿no es cierto? Los derechos de aseo, ¿ya? Pueden ser los derechos de construcción también, que la Dirección de Obras giró, informó, pero no fueron percibidos en forma inmediata, sino que quedaron pendientes Licencias de cosas. médicas. Las licencias médicas, ¿ya? Súper importante, que ha sido tan cuestionada por la Contraloría, tanto en los servicios públicos como en las municipalidades, en términos de la recuperación, ¿no es cierto?, de estos ingresos, que en realidad han sido bastante importantes durante el año 2020, producto de la pandemia, ¿ya? Se cursaron mucho, bueno, sí, sí, dígame. En el chat, Karina Álvarez dice deudores por aseo domiciliario y permiso de circulación. Correcto, que es lo que recién mencionamos, ¿ya? A ver, vamos de igual forma. Deudores por aseo, ¿sí? Y aseo domiciliario. Bueno, y también hay otras cuentas como las patentes municipales, ¿no es cierto? ¿Ya? Los permisos los permisos de circulación, los permisos de construcción también, en el evento que la Dirección de Obras los haya girado y, en este caso, la constructora o el contribuyente
no haya efectuado el ingreso en forma oportuna. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí tenemos ese tipo de cuentas. Por eso yo igual les sugiero a todos los municipios, una vez terminado el ejercicio presupuestario, hacer un inventario, ¿ya? De todo lo que quedó pendiente del año anterior y que se traspasa para el año siguiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver mucho con respecto a las acciones de cobranza que hace el municipio, que ha sido también bien cuestionada por la Contraloría y que podría, ¿no es cierto?, terminar desde el punto de vista más legal y desde el punto de vista más global, podría caer, ¿no es cierto?, en un notable abandono de deberes por el hecho de no efectuar, ¿no es cierto?, los cobros respectivos. En este caso, ¿no es cierto?, una vez concluido cada uno de los procesos de cobranza y de pago, deben hacerse, ¿no es cierto?, los inventarios de lo que debió recibirse versus lo que se recibió y qué es lo que quedó por recibir, ¿ya? Y respecto de eso, de lo que quedó por percibir, efectuar en forma inmediata los procesos de cobranza, ¿ya? Sean estos administrativos, ¿no es cierto?, sean prejudicial o simplemente cobranzas judiciales, que a pesar que, desgraciadamente, como, ¿no es cierto?, yo no he visto municipios que hayan hecho cobranzas judiciales respecto de los derechos e impuestos municipales. ¿Hay municipios que han hecho gestiones de cobranza judicial? Alguien que me lo comente. ¿Qué efecto y qué resultado han tenido esos procesos? ¿Y qué tipo de impuestos son los que han, de los que se han hecho cobranza judicial? ¿No hay ningún caso de municipio que haya hecho cobranza judicial? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pareciera que ningún municipio ha hecho cobranza judicial, ¿ya? Pero la cobranza judicial está establecida dentro de la normativa de los procesos de cobranza. Y eso cuando se agotan, ¿no es cierto?, todos los medios de cobro administrativos, ¿no es cierto?, se van pasando por etapas hasta llegar a la cobranza judicial, ¿ya? Ahora, dentro de la cobranza, ¿no es cierto?, existen los procesos de reconocimiento de morosos que ya no vamos a percibir esos ingresos, ¿ya? Que son los castigos, los famosos castigos que los municipios pueden efectuar respecto de ingresos por percibir. Y esto está establecido en el decreto de ley 3063, ley de rentas municipales, ¿ya? En el cual establecen un articulado por ahí, ¿no es cierto?, que los municipios pueden descargar, dice, de la contabilidad. En ningún caso dice que deja de efectuar acciones de cobranza, sino que dice que de la contabilidad puede, ¿no es cierto?, descargar aquellos valores en los cuales se han agotado todos los medios de cobranza, ¿ya? Y que hayan transcurrido al menos 5 años desde que se hicieron exigibles, ¿ya? O sea, estamos hablando aquí de 5 años que corresponde a los periodos de prescripción, ¿ya? Pero para hacer este proceso debemos acreditar previamente que se han hecho todos los procesos de cobranza respectivos, ¿ya? A través del listado, a través de notificaciones, ¿no es cierto?, a través de envíos al juzgado de policía local respecto de ciertas cobranzas y aplicación de multa. Bueno, todo lo que implica el proceso de cobranza, yo tengo que tenerlo a la vista para acreditar que los montos que estamos castigando ya son difíciles de recuperarlo e ingresarlo, ¿ya? Aquí no se trata, por ejemplo, cuando voy a descargar un valor, un monto, descargarlo sin la fundamentación respectiva. Y en este caso, la fundamentación respectiva de rebajar aquellos ingresos por percibir, que ya por razones de cobranza ya no existe la posibilidad de efectuarlo, de percibir esos ingresos, yo tengo que tener todo el respaldo respectivo, especialmente de las acciones de cobranza que se han hecho respecto de esos ingresos y que no es posible recuperarlo. Y en ese caso, ¿no es cierto?, voy a requerir a través de un listado pormenorizado una certificación del secretario municipal que, como ministro de fe, ¿no es cierto?, certifique que este es el listado de deudores morosos, la cual
se presenta al Consejo Municipal a fin de que otorgue su aprobación para excluirlo de la contabilidad, rebajarlo de la contabilidad, pero en ningún caso habla de que estos ingresos por percibir el municipio deja de efectuar acciones de cobranza, ¿ya? Por lo tanto, una vez descargado o rebajado esos ingresos por percibir, que no los vamos a poder percibir, ¿no es cierto? Siempre el municipio puede seguir las acciones de cobranza respectivas, ¿ya? No sé si hay duda respecto a esto. Esto es habitual en los municipios, ¿eh? Esto ocurre todos los años. Pero yo creo que es conveniente, así como se hace el análisis presupuestario cada 3 meses se puede elaborar un inventario respecto de los ingresos por percibir. Eso queda claridad, ¿no es cierto?, respecto de cuál es el origen de aquellos ingresos por percibir. Yo sé que algunos municipios globalizan los ingresos por percibir, pero ¿qué pasa? Que cuando se practican las auditorías por parte de la Contraloría, lo primero que la Contraloría solicita, ¿no es cierto?, es el desglose, ¿no es cierto?, o la composición de ciertas cuentas, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que entregar el detalle de cada una de la composición de las cuentas respectivas a fin de que se hagan los procesos de validación de datos. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros respecto de los ingresos por percibir? Ya, seguimos. Luego tenemos la 22.192, que son cuentas por pagar de gastos presupuestarios. Dice que deben ser traspasados en su totalidad a las cuentas contables 115, no, las cuentas por cobrar, recuperación de préstamos. Luego tenemos las cuentas por pagar, servicio a la deuda, y ahí aparece lo que se llama la deuda flotante, ¿ya? ¿Por qué se llama deuda flotante? Bueno, se le puso ese nombre porque se supone que esta deuda para el ejercicio siguiente debiera quedar cancelada dentro de los 3 primeros meses del periodo siguiente, ¿cierto? Pues se supone que cuando se adquirió esta deuda, teóricamente, ¿no es cierto?, cuando se comprometió el municipio, en ese momento existían los fondos disponibles para cumplir con su pago, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la normativa? Que la deuda flotante debe pagarse dentro de los 3 primeros meses, pero ¿en base a qué? En base a las disponibilidades que quedaron pendientes al 31 de diciembre del 2020, ¿ya? Ahora, en el evento que los fondos del saldo inicial de caja no sean suficientes para cubrir estos compromisos, de igual manera el municipio va a tener que hacer una reasignación de recursos en el presupuesto vigente para cubrir estas deudas que están registradas, ¿ya? Por lo tanto, va a tener que disminuir algunos gastos para cumplir con el pago de esta deuda, ¿ya? Respecto a esto mismo, de igual forma, ¿no es cierto?, para poder determinar cuál es el monto de la deuda flotante, voy a tener que, de igual forma, elaborar un inventario. Y acá yo estimo que es un poco más fácil. ¿Por qué? Pues yo tengo las facturas, tengo los documentos a la vista. Por lo tanto, yo puedo, de hecho, hasta clasificar por cuenta cuál es mi deuda flotante, cuál es el origen, ¿ya? Por lo tanto, puedo hacer un seguimiento claramente de estos gastos, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, aporte? ¿No? Bueno, lo otro importante que tiene que ver con el registro de la deuda flotante, solamente yo tengo que registrar en esta cuenta todas aquellas facturas o compromisos que quedaron oficialmente devengadas al 31 de diciembre del 2021. Por lo tanto, cuando yo traspase esta cuenta, yo no le puedo agregar valor alguno respecto a este monto, ¿ya? Pues se supone que es un monto que está cuadrado al 31 de diciembre y que lo traspaso para el año siguiente, ¿ya? Que va a quedar registrada en la cuenta 215-3407, que es la de deuda flotante, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, aporte, consideración?
Ahora aquí Patricia Barriga me dice se han realizado, pero se llegó a un acuerdo y se realizó un convenio de pago. Me gustaría que me dijera específicamente a qué se refiere este convenio, el acuerdo. Patricia Barriga. Vaya, respecto a las patentes comerciales. Bueno, existe la normativa, ¿no es cierto?, de que todos aquellos morosos, ¿ya? Yo creo que todos los municipios deben tener la ordenanza de morosos, ¿no? ¿Hay municipios que no tienen la ordenanza de morosos? Porque hay toda una normativa para poder, ¿no es cierto?, registrar y controlar los morosos y también ciertos procesos que podemos hacer respecto a los morosos. Y para eso, por lo menos las municipalidades que conozco, disponen, ¿no es cierto?, de una ordenanza de morosos, en la cual se establece quiénes se reconocen como morosos municipales, qué tipo de derechos, impuestos podrían ser susceptibles de transformarse en morosidad de parte de los contribuyentes, ¿no es cierto? De qué forma los contribuyentes pueden pagar aquellos derechos e impuestos morosos, cuáles son los recargos a que están sometidos, ¿no es cierto?, aquellos ingresos que están morosos, ¿ah? ¿Qué tipo de facilidades están establecidas en esa ordenanza respecto de los morosos? ¿Qué tipo de facilidades de pago? ¿Ya? ¿Cómo podemos pagar? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las responsabilidades que asume el contribuyente al suscribir algún compromiso de pago? ¿Ya? Y para este efecto, ¿no es cierto?, tenemos que remitirnos al Código Tributario, ¿ya? Si analizamos lo que es la ley de rentas municipales, ¿cierto?, respecto de estos pagos o formas de pago, aparece los articulados del Código Tributario por medio del cual, ¿no es cierto?, los municipios pueden hacer uso de esa normativa, y lo dice expresamente el Decreto de Ley 3063, ¿ya?, el cual dice que serán aplicables, mire, no me acuerdo los artículos, si el 140, 100 por ahí, ¿no es cierto?, del Código Tributario, se aplica, ¿no es cierto?, para las municipalidades respecto de los morosos. Y en síntesis, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dice esa normativa? ¿No es cierto? Dice que, en este caso, los municipios pueden dar facilidades de pago para que los morosos puedan resolver su estado de morosidad, ¿ya? Obviamente con el pago de los recargos respectivos. Y en esa, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la finalidad de estos convenios? En algunos casos, ¿no es cierto?, suspender cualquier acción de tipo cobranza judicial, cobranza administrativa, que se pueda ejercer sobre los morosos, ¿ya? Pero con la gran diferencia relativo a estos convenios, contratos, ¿no es cierto?, que deben cumplirse en forma religiosa, ¿ya? No se pueden obviar las fechas de pago, los montos de pago, etcétera. ¿Por qué? Porque la misma normativa establece que si no se paga alguna cuota y no se cumple con el convenio, automáticamente el contribuyente pasa a transformarse en moroso y debe pagar la totalidad de la deuda que pueda mantener con el municipio en términos de derecho e impuestos, y se van a suspender, ¿no es cierto?, el hecho de no efectuar acciones de cobranza tanto administrativas como legales, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante tenerlo presente, especialmente lo que tiene que ver con la gestión financiera municipal. ¿Alguna duda, consulta? Hay un comentario en el chat, profesor, que dice: Patricia Barriga, estamos elaborando un manual de deudores, pero si alguien tiene una ordenanza y la puede compartir, sería genial, dice. Sí, ideal, ¿no es cierto? Si hay alguna municipio que tenga vigente alguna ordenanza de cobro de morosos, por favor que la pueda compartir. No sé si hay alguna que lo pueda comentar. ¿Algún municipio? Sí, nosotros tenemos ¿Ya? un reglamento de regularización de deudas morosas. Ya, perfecto.
¿Ya? que podría ¿Usted de qué servir. comuna es? ¿Qué comuna es? De Nogales. Nogales. Yo le sugeriría si lo pudiese compartir, ¿no es cierto? Ujú. Porque aquí Patricia Barriga, ¿de qué comuna es Patricia? De Paillaco, ¿ya? De Paillaco, que la O puedan que por el chat compartir. me ponga el correo para yo poder enviárselo. Exacto, por favor, para que ustedes compartan, pues de igual forma tenemos que ayudarnos Ujú. como municipio, ¿ah? Todo lo bueno Exacto. y todo lo bueno que podamos tener, por favor, compartirlo, porque de esa manera vamos a ir mejorando y apoyando a aquellos municipios en la cual tienen falta de información o falta de apoyo. Tal ¿Ya? vez sea bien básico el primer reglamento, no hay actualizaciones. De hecho, se sacó, creo que fue este año que lo hicimos. Ya, perfecto. Pero sirve de base, ¿no es cierto?, Exacto. para que otros municipios lo puedan implementar y lo puedan implementar de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus condiciones, ¿no es cierto?, de acuerdo Exacto. a sus características comunales. ¿Ah? Ujú. Por lo tanto, es un elemento súper importante. ¿Por qué? Porque de repente si no tenemos claridad respecto a los procesos internos, ¿no es cierto?, de igual forma podemos caer en irregularidades. ¿Ya? Es por eso que existe la normativa, por eso existe la reglamentación, por eso existen las ordenanzas, ¿no es cierto?, en la cual no, nos basamos. Acuérdense ustedes que en la administración pública, ¿no es cierto?, solo podemos hacer lo que las leyes, reglamentos y normativas nos establecen. ¿Ya? Por lo tanto, sería un proceso para poder operar respecto de los morosos. ¿Ya? Me parece genial. Así que, y si hay otro municipio que también lo tiene y podemos colaborar y podemos mejorarlo, bienvenido sea. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, volvemos con el registro de las cuentas por pagar, que tiene que ver con la deuda flotante. Y ahí yo creo que quedamos claros, dice, dice en armonía con los conceptos establecidos en el clasificado presupuestario para registrar los derechos por percibir, ingresos de vengado y no percibidos, ¿ya? Y las deudas exigibles, compromisos de vengado y no pagados, pendientes el 31 de diciembre del año anterior. ¿Ya? Perfecto. Vamos avanzando. Acá dice ingreso por percibir y deuda flotante. Respecto a lo expresado en el punto anterior, cada municipio tendrá la responsabilidad de asegurarse, ¿no es cierto?, de que los deudores y acreedores presupuestarios originados en los ingresos por percibir y la deuda flotante respectivamente correspondan a ingresos y gastos de vengado y que estos cuenten con la documentación de respaldo considerando los criterios establecidos en el oficio 20101 del 2016 de este organismo contralor. ¿Ya? Por eso yo lo que aquí avala, ¿no es cierto?, lo que yo estaba explicando anteriormente, que todos los registros contables tienen que tener su sustento y su respaldo respectivo. ¿Ya? Vamos a ver qué dice el chat. Perfecto. Mariana Roja, de la Municipalidad de Teno, también, ¿no es cierto?, se suma a lo que había planteado el colega anterior. ¿Ya? Dice, en el caso de los derechos reconocidos como ingresos por percibir, la municipalidad debe tener en cuenta la normativa que rige al castigo de los créditos incobrables. Y aquí cobra valor lo que yo he especificado anteriormente, que tiene que ver con los deudores incobrables o el castigo de créditos. ¿Ya? Dice que la cuenta normativa, en cuenta la normativa que rige el castigo de los créditos incobrables, especialmente los consignados en el artículo 66 del decreto ley 3063 del año 69, sobre rentas municipales, que faculta a las municipalidades para que una vez agotados los medios de cobro de toda clase de crédito, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto alcaldicio emitido previa certificación del secretario municipal, ¿no es cierto?, y con acuerdo al consejo, los declaren incobrables y los castiguen, dice, los castiguen de su contabilidad una vez transcurrido a lo menos 5 años desde que se hicieron exigibles. Aquí los 5 años están establecidos en el Código Civil, ¿ya?, que tiene que ver con las prescripciones de los derechos, de las obligaciones, ¿ya? Así como existen
prescripción de derecho, también existe prescripción de obligaciones. Y acá, ¿no es cierto?, también tenemos el tema respecto de las cuentas por pagar. Ojo, respecto a las cuentas por pagar que permanecen pendientes de pago por más de 5 años, ¿no es cierto?, de igual forma el municipio tiene que hacer los ajustes pertinentes y reconocerlo ya como, en el caso de los gastos municipales, ¿no es cierto?, lo puede reconocer como transformar en un ingreso, ¿ya? Cuando hayan transcurrido los 5 años de prescripción, ¿ya? Ahora, en el evento que alguno de estos proveedores, ¿no es cierto?, me exija el pago después de los 5 años, el municipio no tiene la obligación de pagar, sino que tiene que hacer presente que, ¿no es cierto?, esos pagos, esos compromisos se encuentran prescritos. Por lo tanto, no existe obligación de pago. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. es necesario corregir eso. La prescripción existe solo cuando hay resolución judicial. Si no existe resolución judicial, no se genera la prescripción solo por el paso del tiempo. Por lo que el municipio no puede responder no pago porque está prescrito, a no ser que exista una sentencia que declare la prescripción. Claro, lo que pasa es que de igual forma, cuando yo hablo de prescripción, ¿no es cierto?, es el retiro en el fondo del sistema contable. Eso no significa que el municipio deje de lado los procesos de cobranza respectivos, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es solamente retirando aquellos ingresos por percibir que han transcurrido más de 5 años, pero el municipio de igual forma tiene que seguir efectuando las acciones de cobranza. Ojo, ¿ya? Por lo tanto, acá dice que no, en el fondo, si bien es cierto, estamos reconociendo en cierta medida la prescripción, pero no la estamos declarando, ¿ya? Por lo tanto, el municipio sigue en condiciones de efectuar la cobranza administrativa respectiva, ¿ya? Claro, yo me refería precisamente al pago. ¿Sí? Cuando la deuda la tiene el municipio, por ejemplo, alguna deuda que se adquirió y no se pagó en el plazo de 5 años, si es que no se alega la prescripción en juicio, el tribunal no la puede decretar de oficio. Exacto. Entonces, en ese en caso, la práctica se debe alegar. En ese caso, cuando algún proveedor, ¿no es cierto?, haga acciones de cobranza de algún compromiso de pago que hayan transcurrido más de 5 años, ¿qué es lo que tiene que hacer el municipio ahí? Solicitar la prescripción de la deuda ante el tribunal correspondiente, ¿ya? Y negarse al pago del requerimiento que le haya hecho el proveedor respecto de alguna deuda que está pendiente, pero que cumple con el requisito de los 5 años de prescripción. Por lo tanto, ahí el municipio tiene que negarse a ese pago, pero a su vez también alegar la prescripción de esa deuda, ¿ya? Súper importante eso. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, en este caso, respecto de los ingresos, ¿no es cierto?, primero tenemos que tener claro que el municipio no deja de lado lo que tiene que ver con la cobranza de los ingresos y derechos. Aquí lo que se está pidiendo en el fondo es retirar de la contabilidad, ¿no es cierto?, aquellos ingresos que han sido difíciles de cobranza, pero sigue, ¿no es cierto?, sigue el trámite respectivo. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que algún contribuyente pueda pagarme, ¿no es cierto?, ingresos que están sobre los 5 años. En ese caso, cuando ya están castigados, ¿no es cierto?, contablemente, no judicialmente, ¿no es cierto?, yo pueda considerarlos desde el punto de vista contable como ingresos municipales, no con cargo a la cuenta respectiva, sino que considerándolo como otros ingresos presupuestarios. Profesor. ¿Ya? ¿Sí? Yo tengo una, no sé si es duda, consulta, acotación. Dígame. Referente a la forma en que debería la municipalidad efectuar el castigo de estos créditos incobrables. Sí. Resulta que acá usted cita el artículo 66, pero además indica de que son como independientes una cosa de la otra, de la acción judicial, de perseguirlo, y de, la verdad es que en nuestra, no sé si experiencia o lo que ya nos ha indicado Contraloría a nosotros, es que van de la mano. Nosotros no podríamos, por ejemplo, rebajarlo a través de un incobrable que es el artículo 66,
¿Sí? sin haber hecho las instancias previas judiciales. Y una vez que nosotros ya lo castigamos, ya no existe esa deuda o ese derecho que nosotros no lo podríamos cobrar después. ¿Por qué? Porque Claro. ya está rebajada y castigada. Entonces, lo que pasa acá con lo del artículo 66, tenemos que agotar todas las instancias en Sí, forma previa por supuesto. a poder Sí, por hacerlo, supuesto. incluido el hecho de que vamos a cobrar en juicio o que después venga a pagar algo, ya estaría extinguida la deuda prácticamente. Correcto, Nosotros lo sí. rebajamos. Y de Entonces, hecho, bueno, sí, de hecho la prescripción hay que reconocerla legalmente. Eso está claro, ¿ya? porque también hay excepciones, a eso es lo que iba. Lo que Sí. pasa es que muchas veces no se puede, a ver, es tan bajo el monto de lo adeudado Sí, que el solo hecho de cobrarlo o iniciar la acción judicial supera con creces el monto de lo adeudado. sí, por Entonces, ¿qué se ha supuesto. hecho en la práctica? Es declarar, ¿cierto?, que no se va a perseverar en el fondo en acciones legales por Claro, la deuda o los gastos en los que se incurre para tener la deuda son muy superiores al monto a recorrer, sí, entonces saldríamos hacia atrás. Entonces ahí se hace una sí, certificación y no se correcto, declara la prescripción, pero sí igual se puede declarar la incobrabilidad siguiendo los otros correcto, pasos. Y correcto. en Aquí cuanto tiene al que, plazo, se pagaría los últimos 3 años solamente, no claro, los 5. claro. Ahora, Es ¿qué de es lo que corto plazo pasa? la prescripción. Que ahí, en ese caso, ¿no es cierto?, tiene que ver un poco también con el costo-beneficio, que también la Contraloría lo ha hecho presente, ¿ya? Que muy bien usted lo explica ahí respecto de que puede salirnos, ¿no es cierto?, más caro el proceso que lo que vamos a recaudar por concepto de ingreso, ¿cierto? ¿Ya? Que también tiene validez, ¿ya? Perfecto, me parece súper bien la acotación. No, nosotros en Antuco, la comuna de Antuco, la prescripción no se puede declarar parte del municipio, tiene que ser a través de una resolución judicial, ¿ya? De hecho, yo no sé si algunos municipios recibió alguna solicitud, porque uno de los grandes ingresos por percibir que tienen los municipios tienen que ver con los derechos de aseo. Yo no sé qué porcentaje de la deuda de los ingresos por percibir corresponde a los ingresos municipales. ¿Hay alguien que me lo comente? ¿Sí? Profesor, Sí, dígame. Estoy llegó esperando que alguien pueda producir. ¿Sí? ¿no llegó la hora o va a esperar si alguien le comenta? Son las 12:15. No, dejémoslo en suspenso, ¿ya? Ya, ya, Hasta el próximo bloque, sí. ¿ya? Profesor, Y lo aquí voy a... Ah, volvemos a la lo una, ¿cierto? fui a la 1. Lo voy a Ya, llamar en un ratito. Voy a hacer una ya, consulta. ¿Ya? ya, perfecto, listo. Nos Gracias. vamos. Hasta las 13 volvemos.